Bueno, clase, hoy vamos a hablar acerca de la Corte Suprema. Recordemos que los legisladores aprueban las leyes, pero a veces las personas piensan que estas leyes son injustas. Si una ley parece injusta, ¿qué pueden hacer los estadounidenses? La palabra suprema significa la más importante. Este libro nos da información acerca de la corte más importante en los Estados Unidos. Se llama la Corte Suprema, escrito por Lisa Scorza. Algunas veces la gente piensa que las leyes son injustas. Supongamos que tú piensas que debes asistir a la escuela, a cualquier escuela que quieras, pero la ley dice que no puedes. ¿Qué haces? Vas a la corte. En la corte, dos bandos discuten cómo debe funcionar la ley. La corte decide cuál bando tiene razón. Cuando la gente no está de acuerdo con la ley, puede llevar su argumento a una corte. Pero la corte de esta foto es muy distinta a la Corte Suprema. La Corte Suprema se reúne en este edificio en Washington, D.C. Cuando las otras cortes no pueden contestar a preguntas acerca de la ley, la Corte Suprema puede involucrarse. La Corte Suprema es la corte más importante del país. Este es el edificio donde se reúne la Corte Suprema en Washington, D.C. A partir de la foto, ¿qué pueden decir sobre este edificio? En este subtítulo vemos que está escrito en forma de oración interrogativa. Esta pregunta nos indica que la información que vamos a aprender en estas páginas va a tener que ver con la definición de la Corte Suprema. ¿Qué es la Corte Suprema? La gente que formó nuestro gobierno estaba convencida de que el poder para tomar decisiones no debía pertenecer a una sola persona. Separaron el poder en tres partes o ramas. Una rama es la rama judicial, que está compuesta de las cortes de nuestra nación. Las cortes protegen nuestros derechos, los mantienen a salvo. Cada rama del gobierno evita que las otras ramas tengan demasiado poder. ¿Por qué creen que estaban convencidos de que el poder para tomar decisiones no debía pertenecerle a una sola persona? El texto de arriba de la puerta principal del edificio de la Corte Suprema significa justicia igualitaria al amparo de la ley. Equal justice under law. El trabajo de la Corte Suprema es explicar la ley. La Corte hace esto cuando decide quién está en lo correcto en un caso. La Corte Suprema no decide quién es culpable de crímenes. Solo se asegura de que la ley es justa, honesta
ilegal. El trabajo de la Corte Suprema no es decidir quién es culpable de un crimen o delito, pero es asegurar que las leyes son honestas para todas las personas, porque las leyes deben ser justas y honestas. En esta foto podemos apreciar 9 jueces de la Corte Suprema. Esos son los 9 jueces que están actualmente en la Corte Suprema desde el momento que se hizo este libro. Si puedes apreciar en esta foto, puedes observar a una mujer. Su nombre es Ruth Bader Ginsburg. Ella falleció hace 3 días. También hoy día contamos con una juez hispana, la juez Sonia Sotomayor, y otra mujer, Elena Kagan. ¿Cómo trabaja la Corte Suprema? La Corte Suprema tiene 9 jueces. El presidente de los Estados Unidos los elige. Después el Senado vota a favor o en contra de ellos. Sirven de por vida. Eso quiere decir que están en su puesto hasta que mueren. Luego el presidente puede reelegir a la siguiente persona para ocupar ese cargo. Hay 9 jueces y se reúnen en el salón que se muestra en la foto. Allí los abogados de ambas partes hacen su discurso. No hay juicio ni jurado. ¿Cuál será la diferencia entre esta corte y la Corte del Estado? La Corte Suprema se reúne en este salón. La Corte Suprema se reúne en un salón especial. Los abogados de cada lado del caso hacen sus discursos. Presentan su defensa. No hay juicio, no hay jurado, no hay testigos que suban al estrado y den su palabra. Los jueces son los únicos que escuchan acerca de la ley. Este es un cargo de mucha responsabilidad. Los jueces se reúnen una vez a la semana en un salón de conferencias para decidir los casos. Después de los discursos, los jueces se reúnen en un salón privado con las puertas cerradas para discutir en privado. Lo único que puedes oír es un murmullo. Los jueces votan después. Meses más tarde, la Corte da una decisión acerca del caso. La decisión es final. Solo la Corte Suprema puede cambiar sus propias decisiones.
Earl Warren era el jefe de la Corte Suprema durante el caso que terminó con la separación de las escuelas para niños negros y blancos. Te acordarás de la palabra segregación. La Corte solo escucha algunos casos cada año, pero esos casos pueden cambiar las leyes y nuestras vidas. Un caso famoso cambió nuestras escuelas. La Corte tuvo que decidir si era justo tener escuelas separadas para niños negros y blancos. Muchos casos importantes como estos, que cambian la vida de las personas, se dan en la Corte Suprema. Los jueces señalaron el lugar en la Constitución que dice que todos tenían los mismos derechos. Así fue que los nuevos jueces decidieron que las escuelas separadas eran iguales porque no era igual o justo. Conclusión. La Corte Suprema tiene un trabajo especial. La Corte se asegura de que nuestras leyes son justas y que funcionan para todos. La Corte Suprema trabaja para todos nosotros.